Imagina ser el rey de una nación, que lo perdió todo en un solo día, por culpa de la nación enemiga, llamada Cairis, quienes te pidieron el tesoro de tu reino llamado Eje del Tiempo, pero solo porque te negaste a dárselos. Ellos acabaron con tu reino, y aunque intentaste protegerlos a todos con todas tus fuerzas, al final terminas muriendo, siendo el último guerrero en pie, pero gracias al tesoro de tu reino, terminas renaciendo, solo que renaces como el príncipe heredero del enemigo que destruyó tu nación. Esta historia comienza con el prota diciendo que si existiera el infierno, entonces sería ese lugar. Una persona se sacrifica por salvar al prota, y él lo llama como su alteza, y le dice que eso es todo lo que puede hacer, y le pide que por favor no se detenga, y siga luchando. El prota se enoja y siente triste al ver a esa persona morir, y da un grito para desahogarse. Nos cuentan que la nación de Cairis fue creada por dragones y humanos, y aquella nación les pidió el tesoro que tenían en su reino, llamado Eje del Tiempo. Obviamente ellos rechazaron su propuesta, y por rechazar su propuesta se formó una guerra. Luego de algún tiempo, el prota era el único guerrero en pie, luchando por su patria. Aunque él recibe heridas por todo su cuerpo, no se detiene y sin importar cuántos enemigos son, él siempre va hacia adelante. Vemos varios magos reunidos que dicen que ya tan solo queda una persona. Ellos cargan un ataque de fuego, y el prota ahora presiente que su muerte está cerca, pero recuerda las palabras de la persona que se sacrificó por salvarlo, y se motiva diciendo que no puede dejar que algo así detenga sus pasos. Él corta la magia por la mitad, pero en un instante ya estaba rodeado por el cuerpo de magos de Cairis. Todo eso es por la culpa del rey loco de Cairis, llamado Planche, y él fue el responsable de convertir su patria en un infierno. El líder de los magos se presenta como el comandante de Balkan, Arsen, y le pregunta cuál es su nombre al prota. Él tan solo responde que lo ha olvidado todo, y tan solo es una espada que le sirve al rey. El mago sonríe y dice que recordará al prota quien es el rey de Secritia. El prota es alcanzado por un ataque de lleno, y en ese momento él vio toda su vida pasar en un instante. Vio las personas que amaba, también la caída de la patria que amaba, y también el momento en que toda la luz desapareció. Él escucha algunas voces que le dicen que tiene que despertar, y alguien le pregunta si ha tenido dulces sueños. El prota se levanta de la cama, y el asistente le dice que tiene que darse prisa ya que el príncipe Planche ya se ha ido. El prota se altera al escuchar ese nombre, y grita en voz alta que le han cortado el brazo, y el asistente se asusta, y le pregunta por qué dice cosas tan horribles. Las sirvientas tan solo se preguntan si acaso tuvo alguna pesadilla. El prota siente un repentino dolor de cabeza, y empieza a atar cabos y supone que, al escuchar el nombre de la persona que más odia junto a su brazo que ha reaparecido, y asistentes que nunca vio antes, y más los recuerdos que no son de él llenando su cerebro. El prota pregunta quién es él, y el asistente le dice que él es Calianrein Cairis, y es el tercer príncipe de Cairis, la nación que destruyó su reino en su vida pasada. Él se pregunta si acaso eso es una pesadilla, porque es horrible. Él pregunta qué fecha es, y su asistente le responde que es el 28 de abril. El prota pregunta en qué año están, y él le responde que están en el año 522, y le pregunta al prota si le pasa algo. El prota piensa que es una década antes de que empezará la última guerra, y la guerra comenzó desde el Eje del Tiempo. Una vez un extraño objeto que poseía el poder de hacer retroceder el tiempo, apareció de repente en el Palacio Real de Secritia. La voz se corrió rápidamente, y el gobernante del continente de Cairis comenzó a codiciar también el Eje del Tiempo. El gobernante de Cairis intentó conseguir el Eje del Tiempo, pero ellos no podían entregar un objeto tan peligroso a la nación enemiga, y rechazaron de inmediato la petición de Cairis, y gracias a eso terminaron en guerra, y el prota siendo el rey de esa nación, tuvo que luchar sin importar nada, y aunque su hermano lo intentó detener, el prota no le hizo caso, y terminó muerto, y su hermano quedó solo. El prota piensa que pasaría si su hermano usará el Eje del Tiempo para volver al pasado, y si me diera la oportunidad de evitar el fin de mi patria Secritia. Su asistente le dice que comprende que para él deba ser duro participar en el desayuno de trabajo, pero no pueden retrasarlo más. El prota le dice que está de acuerdo, y siente haberlo hecho esperar y se prepara en un momento. Y el prota se dice que no importa si ahora tiene que vivir como el príncipe de Cairis, se asegurará de hacer lo mejor que pueda. El prota se dirige hacia el comedor, y el asistente se disculpa por no haberse apresurado antes, ya que allí ya está su hermano mayor.
plan del Sal Kairis. El primer príncipe, nos cuentan que los 3 príncipes de Kairis eran medio hermanos, y pertenecían al linaje sagrado del estado de Tensil, y por orden del rey. Cada mañana se prepara el desayuno para los 3 príncipes. El prota saluda a su hermano, y él se dice que, según los recuerdos de ese cuerpo, lo trataban como si no existiera. El prota toma asiento, y piensa que, no puede creer que lo haya ignorado tan descaradamente, y ahora se siente como una. El prota piensa que aún falta otro, y en eso llega Planche, el segundo príncipe. El prota queda sorprendido, al ver en las fachas en las que se pasea el príncipe y Planche, y se pregunta si acaso son las mismas personas, y a juzgar por su atuendo, supongo que se referían a loco en un sentido diferente. El prota se dice que, el primer príncipe no puede meterse con el segundo, ya que la actual reina es la madre del segundo, y nadie dentro del palacio se atrevería a desafiar su autoridad. El prota, mientras toma una taza de té, piensa que es frustrante pensar en cómo sobrevivirá en un lugar así. Él hace contacto visual con el segundo príncipe, y él le dice que no tiene ni una gota de decencia, y después de todo se parece a su madre. El prota se molesta al escuchar eso, y piensa que debe soportar y no puede dejar que la oportunidad que le dio su hermano se desperdicie. El prota aún no se siente tranquilo, y siente que algo sube dentro de sí hasta su garganta, y Planche, el hombre que hizo pedazos su patria. Él quisiera degollarlo en ese mismo momento, y el prota le lanza una mirada asesina. Planche lo nota, y se enoja. Le pregunta al prota, si acaso se atreve a mirarlo así. El primer príncipe, con una calma impresionante, les dice que paren. Planche se retira, y dice que ya se le quitó el apetito por culpa de esos ojos asquerosos color sangre. El primer príncipe se levanta de la mesa, y le dice al prota que debe cuidar su comportamiento, ya que pronto será el cumpleaños de su majestad el rey. ¿Y acaso pretendes crear un alboroto tan cerca de un día tan especial? El prota sonríe nervioso, y piensa, ¿acaso la situación es culpa mía, no de ese bastardo que se levantó y se fue? El asistente lo llama, y le pregunta si está herido en alguna parte, y mientras limpia sus zapatos le dice que no pasa un día sin que le pase algo. El prota piensa que al menos tiene un sirviente leal que lo cuida como si fuera su propio cuerpo, y a pesar del trato humilde que recibe todos los días, él sigue allí. El prota le da las gracias por preocuparse por él. El asistente se llama Jan, así que lo llamaremos así desde ahora. Jan piensa que normalmente el príncipe Kalian habría llorado silenciosamente, pero porque ahora está sonriendo. Nos cuentan que la primera reina de Kairis, Dragón Sifanian, tenía el pelo tan oscuro como el cielo nocturno, y unos ojos como llamas sagradas. Y el príncipe Kalian fue el único príncipe que heredó sus rasgos exteriores, pero en cuanto a los poderes que tenía, eran lamentables. Kalian siempre intentaba ocultar sus ojos rojos. Como Planche los odiaba, por esa razón él los ocultaba. El prota piensa que es un poco desagradable, porque siente como si estuviera espiando en los recuerdos de otra persona, y ocultar siempre sus ojos porque tenía miedo de alguien como Planche, y dice que es realmente un idiota. Jan le pregunta si pasa algo, y si acaso hay algo que quiera que haga. Él le responde que no y le pide que vuelvan ahora. Jan lo llama y le dice que hoy está actuando extraño, y le pregunta si acaso anoche leyó una novela sobre un caballero. El prota le responde que no y se dice que el tercer príncipe nació de una concubina de raíces campesinas, y Kalian tenía miedo de muchas cosas, y no tenía a nadie que lo apoyara. Era un individuo débil que ni siquiera tenía el poder para protegerse a sí mismo, y aquella es la situación actual de Kalian. El prota piensa que justo antes de la ceremonia de la mayoría de edad, y le pregunta a Jan cuántos años tiene ahora, y Jan le dice que el prota cumplirá 15 en 4 meses. El prota se altera, porque a esa edad Kalian fue asesinado, y según la historia que conoce de su vida pasada él intentó envenenar a la reina celeste, y falló, como tenía miedo al castigo. Él mismo se ahorcó o eso es lo que se le dijo al público, pero nadie creyó que fuera la verdad, y el prota piensa que alguien pronto vendrá por él. El prota ya en su recámara, se dirige hacia un espejo, y él piensa que hace alrededor de 1 mes o 2 antes de la muerte de Kalian, cuando no sabe ni qué le pasó a su cuerpo original, Beren. Y ahora no puede simplemente no hacer nada y esperar. Él le pide unas tijeras a Jan, y él se pregunta tijeras. Jan le entrega las tijeras, y el prota las agarra. Jan le pregunta para qué necesita las tijeras, y el prota mientras corta su cabello, le dice que es para cambiar las cosas, y se dice que si hay un futuro predeterminado, entonces él lo retorcerá. Todos quedan impactados,
Y Jan dice que el príncipe Planche lo va a odiar. Y el prota responde que él no puede vivir como un idiota para siempre, solo porque él odia cosas de él. Y le dice a Jan que no se preocupe, ya que él se ocupará de todo desde ahora. Un rato después se encuentra con Planche cara a cara, y él le dice que está loco. Jan está asustado por la reacción. ¿Qué piensa si acaso eso fue lo que quiso decir él cuando dijo que se encargaría de las cosas?